Espacio solicitado. El contenido y las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de los productores y no comprometen la posición, pensamiento ni criterio de Televisión Universitaria. ¿Cómo están, estimados amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Gestión y Desarrollo. El día de hoy queremos analizar la problemática de la crisis que tiene que ver, yo la llamo, con una sobreespeculación, actores económicos disfuncionales, esos agentes de la economía que no pretenden cumplir sus roles y complementar con los otros actores, hacer engranaje y, por supuesto, mediante el dinero, gestar el crecimiento adecuado del Producto Interno Bruto. En fin, es interesante todo ello. La noche de hoy vamos a trabajar en el análisis con el magíster Karl Hoffmann. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Socioeconómicas, el IES, de la Facultad de Economía y fundamentalmente de nuestra Universidad Mayor de San Simón. Bienvenido, Karl. Gracias, muy buenas noches. Gracias, Alfredo. Espero que podamos desarrollar el programa para orientar en algunos casos a los actores sociales en su desempeño económico que tienen, ¿no es cierto? Es importante porque muchos hablan de economía, hacen demasiada opinión de la economía, utilizan inapropiadamente la teoría económica, es más, generan una interpretación de indicadores, en algún caso hasta ficticios, y hay que tener mucho cuidado. Recordemos algo que me parece interesante, el modelo ideal teórico del mercado en competencia perfecta, un mercado que es parte de un aspecto idealizado de una economía desarrollada que hace economías de escala, que tiene sustitutos, muchos oferentes, muchos demandantes, no hay barreras de entrada, de salida, la regulación es la equilibrada y estudiamos la economía en función del desorden que se pueda dar de ese tipo de mercado. Y ese desorden se regula a través de la política económica, que es interesante. Pensemos en ese primer momento, estimado Karl, y fundamentalmente razonemos con una economía normal que tiene que ver con ese mercado en competencia perfecta. Pero la nuestra no es normal, no es muy regular, no es natural, no sigue ese comportamiento simétrico. Claro, evidentemente creo que en la coyuntura que estamos pasando precisamente es que las fuerzas del mercado no están actuando de manera regular. Aquí debería haber un equilibrio del mercado. Cuando hay una oferta relativamente alta, que es lo que sucede en el país, en todas las regiones tenemos mucha producción de alimentos, mucha producción de manufacturas para la canasta familiar que con seguridad abastecen todas ellas. Sin embargo, hay otros agentes externos que lamentablemente hacen que estas leyes del mercado se vayan disparando hacia algún lado. Y creemos de que la especulación, la desinformación es la que precisamente dispara estos precios sin
que puedan actuar libremente las fuerzas del mercado. Claro, cuando uno se pone a pensar, si hay producción, hay mercado, hay la interacción, hay un precio mínimo y un precio máximo en ese mercado. Entre el mínimo y el máximo tendría que darse la transacción. Pero ¿qué es lo que pasa en nuestro medio? Existe desinformación, existe la argumentación por los medios de comunicación. Por ejemplo, va a haber bloqueo, va a haber cambio climático. ¿Por qué? Porque en tal parte ha llegado una nevada. Entonces nosotros, ¿qué hacemos con esos actores, malos actores de la economía? Pensamos que no va a haber lo suficiente y ese actor de la economía le sube el precio. Hace sobreprecio, vamos a decir, sobre especulación, porque en el mercado siempre hay algo de especulación entre ese mínimo y máximo de precio. Pero ¿qué es lo que pasa en nuestro medio? La gente piensa vivir del trabajo ajeno, trata de esquilmarle al máximo el ingreso ajeno y así no se puede construir una sociedad. La toma de decisiones individuales tiene que razonarse en concordancia al bienestar que podríamos encauzar al desarrollo de la colectividad, Carlos. Claro, yo creo que hay actores institucionales que de alguna manera han generado un proceso especulativo. Y en eso creo que hasta el mismo gobierno está metido. Hay declaraciones muy desaprensivas de algunos ministros. Sabemos que estamos en una etapa de crisis y esa crisis no es reciente. Esa crisis viene desde 2014, cuando el Producto Interno Bruto ha sufrido un quiebre sustancial. Entonces, ¿qué sucede? Esa crisis se ha profundizado con la crisis sanitaria del COVID-19, ¿no es cierto? Se ha profundizado, el Producto Interno Bruto se ha reducido al 8.11%, y después, cuando ha habido un rebote estadístico, el famoso ping-pong, hemos subido al 6.11%, y hemos creído desde el gobierno fundamentalmente de que éramos los economistas más brillantes porque se había subido el Producto Interno Bruto, cuando lo único que estaba sucediendo era un rebote estadístico, ¿no es cierto? Entonces, ese optimismo que se generó en aquel momento, creo que había que ser demasiado cautos y ver todos los indicadores que nos estaban demostrando un proceso, un inicio de una crisis económica importante, y habían que tomar medidas en aquel tiempo, pero más fácil era mostrar los logros políticamente antes que tomar medidas económicas que vayan frenando aquel inicio de la crisis económica. Más tarde creo que podemos ver todos los indicadores, nos muestran las causas de el inicio de esta crisis, ¿no es cierto? Y se fundamenta principalmente en la caída sustancial de los precios de las materias primas, que antes habían sido bastante optimistas y bastante buenas para el país. Esa crisis de los precios se suma lo que conocemos como la explotación de hidrocarburos. Nuestra economía se basaba fundamentalmente en la explotación de hidrocarburos, que también van perdiendo. Creo que otra causa importante es la subvención y el fomento a las empresas productivas totalmente deficitarias que hay en el país, que generan una serie de gastos antes que de ingresos, ¿no es cierto?
estamos subvencionando lo que son las empresas productivas deficitarias y fundamentalmente a la corrupción existente en el país. Se han derrotado miles y millones de dólares desde el fondo indígena que nosotros conocemos hasta otros ámbitos de corrupción donde se ha perdido muchos recursos. Entonces, creemos de que hay economistas buenos que han planteado algunas soluciones importantes desde ya, como por ejemplo revitalizar la explotación de hidrocarburos, no podemos subir los precios internacionales, pero podemos subir los niveles de producción de materias primas. Por otro lado, creo que es importante el ir pensando en que ese aparato estatal, ese aparato burocrático estatal tiene que ser reducido drásticamente. Otra de las medidas que creo que son importantes son deshacerse, enajenar esas empresas productivas tan deficitarias. Hay que venderlas, hay que privatizarlas o lo que quieran llamar sin ningún temor, porque son empresas que esquilman la economía del país. Otro de los aspectos es hay que hacer un mayor control. En estos días hemos estado viendo de que una de las subsidiarias de yacimientos había recibido un precio de 166 millones. Entonces hay que hacer un mayor control a toda la corrupción estatal. Creo que eso nos permitiría generar ingresos importantes. Por otro lado, hay que seguir invirtiendo, hay que generar más inversión y evitar el gasto corriente. El gasto corriente es demasiado grande. Según la normativa boliviana, el gasto corriente debería ser, en el mejor de los casos, el 25% de los ingresos para las unidades o los gobiernos subnacionales. Sin embargo, eso se va mucho más arriba. Entonces hay medidas que creo que de manera acertada han planteado algunos economistas. Y esto lamentablemente, Alfredo, si se quiere, se dilata con una actuación totalmente desacertada de autoridades de gobierno. Claro, hay algo interesante en todo lo que vas exponiendo, Carl. El gobierno es parte de esa sobreespeculación, pésima argumentación. ¿Y por qué? Porque está cuidando su por lo menos 500,000 de funcionarios públicos. Por otro lado, también el gobierno es desatinado al manejar, por ejemplo, esa política de importación de hidrocarburos para subsidiar, ¿no es cierto?, diésel, gasolina. ¿Y por qué digo todo ello? Jamás se aprobó una regulación de compra de criptomonedas. Ahora se habla del dólar digital. Se ha excedido, digamos, la demanda, por eso que sube el tipo de cambio del dólar digital, las criptomonedas también en general. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando se monetiza en otro territorio, no en el territorio boliviano, y se trae porque no tenemos reservas internacionales cuantiosas, entonces el dólar se dispara, ¿no es cierto? Ahí está la sobreespeculación. Pero el gobierno da origen a todo ello. ¿Y por qué da origen a todo ello? Porque utiliza los medios de comunicación. Los representantes máximos hablan del aspecto de las criptomonedas como solución para dar liquidez, pero no están dando liquidez, ¿no es cierto?, cuando deberían cortar ese déficit fiscal que se tiene. Y cómo no se puede seguir subsidiando la totalidad de los hidrocarburos. ¿Qué hay que hacer? Hay que dejar pasar con arancel cero, controlar calidad, qué sé yo, sin excederse.
gasolina para que en los surtidores exista gasolina diversa con distinto octanaje, más cara, sí, pero la gente que tiene movilidades de última generación de alta gama necesita esa gasolina, porque no necesita echarle la gasolina subsidiada, en muchos casos estirada, para arruinar la máquina que en arreglo es demasiado costosa. Entonces, entramos en una serie de contradicciones. El gobierno, por ejemplo, recién quiere controlar las fronteras. Lo podía haber hecho hace bastante tiempo, como corresponde, pese a que han baleado hasta los militares, pero no lo hizo. Ahora quiere hacerlo, pero también a última hora nos estamos acostumbrando a hacer las cosas. El ministro de Economía le echa la culpa a los bloqueos, toda la traba, vamos a decir, que Luis Arce Catacora ha tenido en el órgano legislativo, en la Asamblea Plurinacional, pero esos son pretextos, porque los ministros tendrían que trabajar como corresponde, pero a veces nuestros ministros creo que están jugando más al actor de cine, me van a disculpar, al tipo famoso, y no han estudiado la microeconomía, no la vinculan con la macroeconomía. Entonces, con el modelo, las políticas económicas, y no hacen ningún ajuste tampoco a la regulación, a la Constitución, que es importantísimo para encarar todo ello, porque el próximo gobierno, con lo que estamos viviendo, va a tener serias dificultades porque tendría que cambiar una constitución política del Estado. Pero también nos viene la duda, Carl, de que todos estos actores que salen a la palestra como precandidatos con distintos partidos políticos, agrupaciones, nos siguen engañando. Siguen haciendo el teatro para hacer el cuoteo político y temas estructurales para resolver esta crisis del modelo primitivo, lo vamos a llamar, porque nos dedicamos a explotar y exportar materia prima y consumir producto acabado. Entonces, no van a resolver esta crisis porque no hay capacidad de hacer economías de escala asociadas al cambio climático, a un nuevo manejo energético. ¿Qué pasa con los bonos de carbono? ¿Qué pasa, uno se imagina, con este concepto de empresa? Empresa, o primero emprendimiento que se vuelva empresa, que sea parte de la corporación, y con el funcionamiento del mercado de capitales en Bolivia, la Bolsa Boliviana de Valores, que debería dar liquidez. Estamos en pañales, Carl, y es bien delicado y es duro decírselos, porque la mayoría de nuestros políticos son vendedores de humo. Están vendiendo humo a la población y se están aprovechando de su ignorancia. Así es, Alfredo. Creo que, bueno, como decíamos en un principio, quienes más desinforman y más especulan precisamente son algunos de los ministros. El ministro, ¿cómo puede un ministro manifestar de que no hay dólares en el mercado? Tenemos que ir a buscar dólares digitales y es necesario, ya no tenemos dólares. Entonces, ¿qué dice la gente? La gente dice que no hay dólares, todo el mundo se va a buscar dólares y el dólar es otra mercancía. Como sabemos, debería, bueno, si todo el mundo va a comprar dólares, lógicamente los dólares van a subir, como lo que está sucediendo ahora. Cuando lo que deben hacer las autoridades de gobierno es tranquilizar a la población, darle seguridad a la población. Allá se adhieren a estos ministros desacertados, algunos analistas, entre comillas, ¿no? Analistas económicos o analistas políticos que generan todo un proceso de terror económico en la población. No, yo ayer he visto que un analista o un encargado económico designado por una de las alianzas ha dicho: señores, el dólar va a subir hasta tanto en las elecciones, cuando deberíamos tranquilizar a la población.
o hay otros analistas económicos que siempre hablan de la subida de los precios, hablan fundamentalmente de la subida del dólar y hacen sus proyecciones, este paso el dólar va a llegar a tanto, cuando lo que tenemos que hacer es simplemente dejar que actúen las fuerzas del mercado. ¿Y qué deberíamos hacer? Lo que deberíamos hacer, tomar en cuenta sabemos que hay una producción importante en el Estado porque el Estado también se ha basado en una economía basada en la demanda del mercado. Eso ha hecho que la oferta del mercado cada vez abastezca más a esa demanda. Y ha habido una buena producción, hay una buena producción de alimentos agrícola o de productos manufacturados dentro del país. Hay una muy buena producción. Entonces esa producción está siendo en algunos lados utilizada de manera correcta. Sabemos que sacan al exterior, llevan toda esa producción hacia las fronteras para venderlas a precios relativamente más caros. Entonces, si se controla aquello, como que ya creo que se lo está haciendo, y además se puede dar tranquilidad a la población manifestando de que si sube algo, no vayan a comprar en el mercado, absténganse unos días. Pero ¿qué sucede aquí? Hay alarma en la población, dicen los precios están subiendo y todas las señoras, todos los padres de familia van al mercado a aprovisionarse, no de una roba de azúcar, van a aprovisionarse de 5 quintales de azúcar y hacen que, lógicamente, esa demanda haga que los precios suban. Entonces, lo que hay que hacer es tranquilizarse y esperar que actúen de manera automática las fuerzas del mercado. Correcto. Lo mismo debería suceder en los combustibles. ¿Qué hacemos en los combustibles? Hay un día en el que hay colas y la gente ve la cola y hace más cola todavía. Cuando deberían dejar, bueno, hay cola ahora, esperaremos hasta mañana o pasado, todavía tengo combustible, o se aprovisiona en bidones o en turriles, etcétera, etcétera. No, ya hay algo interesante, Carlos, perdón por cortarte. No, claro. Que los transportistas con esos autos viejos cargan, ¿no es cierto? Y después lo llevan a los bidones, están vendiendo la gasolina clandestinamente y otra vez siguen cargando. Entonces, ¿eso qué es? Sobreespeculación, agio, enriquecimiento ilícito, y se deberían endurecer las normas, la pena, y hay que ejecutar pues al delincuente, porque en la sociedad no se está ejecutando al delincuente. Ese es el problema de fondo. Claro. Esos aspectos y algunos, no sé quiénes, no voy a decir quiénes, pero los propietarios de surtidores, cuando yo vengo del Chapare y en medio camino me falta gasolina, voy a 2 surtidores y les pregunto, ¿no hay gasolina? No, no hay. Y en la puerta misma del surtidor encuentro gente que me dice, ¿quieres gasolina? Sí. ¿A cuánto el litro? Por decir algo, a 10 bolivianos. Sí, yo he comprado 10 No, pero también, ¿cómo voy a pagar 10? Les digo. Es que el surtidor nos vende a 8. Entonces el surtidor ya está haciendo su negocio. O en el Chapare, a veces se viaja a Villa Tunari. ¿Y por qué ha bajado el turismo también? Porque uno va a Villa Tunari y no encuentra gasolina. No hay en los surtidores gasolina, pero al frente del surtidor encuentra gasolina porque alguien les vendió. O venden a otros actores sociales que no son precisamente consumidores de combustible a través de sus vehículos. Tú sabes a quiénes me refiero. Claro. Entonces creo que lo que debe hacer la gente es frenar un poco. Y el Estado, tú hablaste en algún momento, hay 3 tipos de combustible, de gasolina por lo menos, en este momento. Yo voy al surtidor y para no hacer una cola de 4 horas,
porque en mi trabajo no me dan permiso, quiero comprar la gasolina premium que cuesta 5 bolivianos, creo, o la full premium que cuesta 6 bolivianos, y nadie tiene. ¿Por qué Yacimientos no empieza a producir esas gasolinas para bajar un poco la demanda de la gasolina corriente, ¿no es cierto? Claro, de eso se trata. Un ejemplo más para mejor comprensión. Por ejemplo, valga la redundancia, en Colchane, gasolina a un equivalente de 7, 8 bolivianos, pero es la gasolina boliviana, que se la han llevado a territorio chileno, la frontera, el contrabando, porque hay un surtidor en Pisiga. Entonces uno se da cuenta que hay demasiada anormalidad y el gobierno tiene que controlar esa anormalidad. Pero lamentablemente nuestros gobiernos, históricamente hablando, siempre han sido trabajados en función de la consolidación de los sindicatos mafiosos. Y ese es el gran dilema. En todas partes tenemos esos famosos sindicatos, esos dirigentes que actúan mediante la extorsión, el rompimiento de la regulación, y esos son los que rompen los esquemas del mercado y el equilibrio natural que se tendría que dar, Carlos. Entonces te decía que hay creo que tres factores en los que hay que tomar en cuenta de que las fuerzas del mercado actúen libremente. Uno, en la canasta familiar fundamentalmente, donde deberíamos dejar de especular y donde deberíamos dejar de comprar cuando los precios suben demasiado, con seguridad que en una semana van a volver a bajar los precios porque no hay esa aglomeración para comprar. Además se va a podrir, pues. Claro. Se va a podrir, así de sencillo. Tiene que ser inteligente usted, señor consumidor. Si el productor es sobreespeculador o el intermediario, se lo ejecuta de esa manera. La otra medida es la de los combustibles, que hay que tener un poco de paciencia y hay que hacer que Yacimientos diversifique pues su producción con precios más altos que algunos podemos pagar para liberar la máquina. Y el tercero, el dólar lamentablemente se sube por la especulación, por los malos comentarios, etcétera, etcétera. Cada vez cuesta más. Pero si dejamos de comprar, ¿para qué se compra el dólar? Uno, los que necesitan divisas para importar tienen que comprar, no hay otra. Pero la gente, las familias, lo que hacen es, ahorraremos. A ver, me voy a comprar dólares y los voy a vender de aquí a un tiempo porque de esa manera mi dinero no se va a devaluar, ¿no es cierto? Sin embargo, quién sabe, si hay una medida de choque, el dólar no creo que suba más de los 8 bolivianos. Y en este momento estamos consiguiendo dólares hasta en 16, 17 bolivianos. Van a salir perdiendo. Entonces van a salir perdiendo y hay que explicarles eso. ¿Y qué hay que hacer? Evidentemente, las fuerzas del mercado demandan dólares por especulación, por lo que sea. En este momento, la única salida viable para frenar la crisis económica es, primero, el control de los mercados, segundo, el control de los combustibles y tercero, el control de los dólares. Pero no vamos a poder controlar los dólares simplemente manifestando a los que quieren comprar, por favor, no compren. El Estado tiene que inyectar dólares. Hay los organismos internacionales que están ansiosos de inyectar recursos en el Estado. Claro, pero hay un detalle. Si el gobierno insulta a los organismos internacionales, si el gobierno no tiene credibilidad, entonces estamos en apuros. Y ojo, ni para los BRICS, ¿ya?, que nos han incorporado. ¿Saben por qué? Porque hay que hacer gestión, hay que hacer buen lobby, hay que planificar. No puede ser producto de la improvisación, de la adulación, ¿no es cierto?, como estamos acostumbrados. Las inversiones se demuestran porque se sabe qué producir, para quién producir, cómo producir, con quiénes producir.
Así se consiguen dólares, nos anticipan dólares. Se tienen que hacer alianzas estratégicas reales, no de televisión, ¿no? Que es importante, porque en la televisión, en el papel, en los distintos medios de comunicación, todo tenemos que aguantar, pero ¿dónde está la factibilidad? Estudiando la viabilidad como corresponde y en distintos niveles, gestionando riesgos, viendo la fiabilidad con los expertos. Entonces no hay. Pareciera que el desarrollo y fundamentalmente el manejo de la economía tendría que hacerse con una varita mágica, con un conjuro. O sea, nos están tomando el pelo, o por ahí, discúlpeme, por ahí nos quieren meter el puñete dentro del paladar, ¿no? Que no entra. Pero mucha gente piensa que entra y se están aprovechando de la ignorancia. Así es. Entonces creo que es importante, primero, las relaciones internacionales tienen que ser adecuadas, etcétera, etcétera. El mismo gobierno no lo va a hacer porque su política es otra, su política económica es otra. No cree en los, por su carácter socialista, entre comillas, no cree en los organismos internacionales, no quiere recibir ayuda, pero algún momento lo va a tener que hacer. Si este gobierno no toma medidas de ese tipo, se va a ir lamentablemente al tacho. Entonces, ¿qué creemos nosotros? Creemos de que ojalá llegue rápido las elecciones y haya un gobierno que tenga acceso a estos créditos internacionales. Algunos dicen, ya cada familia ya debe no sé cuánto. Recordemos que el 2000, cuando se dio el tema del alivio de la deuda, nos condonaron toda nuestra deuda, entonces no se fijen demasiado en cuánto debemos cada uno de nosotros. Y he estado viendo las cifras, lo que debemos respecto al Producto Interno Bruto, el porcentaje de la deuda no ha ido subiendo demasiado porque también el Producto Interno Bruto ha ido creciendo. Claro, solo que no está creciendo a la velocidad adecuada, ¿no? Después del COVID y cómo se ha estanflado la economía mundial, no hemos sido muy iluminados, vamos a decir, para trabajar en equipo, ¿no? Y generar otro tipo de estrategias, y estamos fallando en eso. Pero, Carl, aquí hay un tema de fondo. ¿Endeudarse es bueno o es malo? Uno se pregunta. Y endeudarse es bueno, en la respuesta, cuando uno sabe utilizar el dinero. Claro. Cuando ese dinero, esa aplicación, aplicando, si quieren, este concepto también al mismo tiempo de fuente, va a generar resultado y va a promover impactos positivos más que negativos. Entonces, incide en el multiplicador del PIB. Lógico. Pero ¿qué es lo que pasa cuando los que gobiernan tienen dudosa credibilidad? Y lo voy a decir sinceramente, ¿no? Es como darle el queso al ratón, se lo va a comer. O al hambriento, discúlpeme, al que no tiene billete, que hace política, llega ahí, tiene el dinero y se escapa con el maletín, ¿no es cierto? O sea, esa es la realidad. No es al estilo Bukele, por si acaso. Bukele va a combatir toda la corrupción en El Salvador, pero es un tipo que pone su billete hasta para cuidarse él. Entonces, no tenemos uno de esos elementos acá. Por ejemplo, si levanto nombres, Tuto Quiroga es un gran empresario. ¿Cuánto de empresa ha hecho en Bolivia? O sea, voy a ser un poco malo. Doria Medina, o sea, ¿cómo se ha vuelto un gran inversor en Bolivia? Revisa la historia, ¿no es cierto? Entonces, don Evo Morales, ¿cómo hace su incidencia de inversión en la economía? Y son los secretos a voces también, ¿no? Y ahí en el Chapare también tenemos los dólares, pero que están debajo del colchón y son parte del sabotaje de la sobreespeculación en la economía boliviana. O sea, por temas de poder, ¿no es cierto? Ahí tenemos otro elemento. Entonces, lo vemos al muchacho Andrónico Rodríguez.
Entonces ha estudiado politología, derecho, pero ¿cuánto de inversión ha hecho? ¿Cuáles son sus resultados de inversión? Entonces es complejo lo que estamos viviendo y pienso que el próximo gobierno va a ser un gobierno de transición que va a tratar de equilibrar todo este desfase, desequilibrio, ese déficit fiscal, y el desafío va a ser generar de verdad industria. Ahora, hay un elemento, Carl. Tenemos empresas que no tienen mercado, déficit de flujo. Entonces, ¿esas las privatizamos o colocaríamos tal vez estas empresas en desafío para que sean gestionadas de mejor manera por las universidades, con otro tipo de personal y con otro tipo de empresarios tal vez? Sería interesante, ¿no? Cambiamos al elemento que no está gestando la misión y por ende no está buscando la expansión de lo producido consiguiendo demanda. Claro, creo que la gestión de las empresas, la gestión de las inversiones es importante. No es que, bueno, muchas de las empresas evidentemente no son rentables si haces un análisis, pero hay seguramente muchas empresas que se pueden rescatar y hacerlas rentables, claro, con una gestión idónea, ¿no es cierto?, que es lo que está faltando. Mira, yo creo que esta crisis no es tan fuerte como se piensa. ¿Por qué? Porque te digo, la economía de un país se basa en la producción y estamos viendo que nuestro Producto Interno Bruto, a pesar de la crisis que estamos teóricamente gestionando, manejando, deberíamos con esos indicadores, deberíamos tener un PIB de -2, -3, pero nuestro PIB sigue siendo positivo. Estaba revisando en la época de la UDP 5 años de Producto Interno Bruto negativo. Bueno, no nos tenemos que deleitar demasiado con un PIB positivo, porque el PIB tendrá que ser mayor que la tasa de crecimiento poblacional para que no estemos perdiendo. Claro, pero lo interesante, lo has dicho, y yo me ratifico, alguna vez lo critiqué a Gonzalo Chávez. Para Gonzalo Chávez todo es crisis, crisis, crisis. Pero las crisis tienen nivel. Puede ser una crisis alta, puede ser moderada, ¿no es cierto? O prácticamente incipiente. Hay que estudiar hasta la crisis. Entonces, toda crisis es un problema, pero que al mismo tiempo se constituye en una oportunidad para redireccionar el modelo, la regulación, la economía, las interacciones, los roles de los agentes económicos, los compromisos que deberíamos tener. Y no hemos llegado a depresión, y no creo que lleguemos a depresión. Además, acá viene algo interesante, Carl y estimados televidentes. 85% de la economía boliviana es informal. Entonces, sabemos operar en la informalidad. ¿Y qué hace un gobierno central? Está tratando de cobrar impuestos a los que realmente producen, cumplen, y si les falla algo lo ejecutan, le ponen multas, cuando lo que hay que hacer es formalizar la economía. ¿Y qué significa formalizar la economía? Concentrarse en ampliar la cobertura impositiva con los informales, hacer perdonazos, medidas de incentivo que puedan incidir en el multiplicador del Producto Interno Bruto. Así es, creo que tus palabras son totalmente acertadas y me ratifico en que todavía hay posibilidades de revertir esa crisis teórica que actualmente existe. Una crisis ahí para asustar a la gente, ¿no? Claro. Entonces, creo que sí, porque hay que estudiar hasta los conceptos
los términos que vamos a utilizar y fundamentalmente, vamos a decir, en época donde no hay buena velocidad, aceleración de la economía, lo que tenemos que hacer es controlarnos, trabajar por ahí un poco más, saber equilibrar el precio, hay que rebajar también, hasta el taxista tiene que hacer eso, ¿no? Si le dicen por 7 me puede llevar a tal parte y valía 10, rebaje, porque se va a mover más rápido también el tipo, puede trabajar más horas, pero esto se va a ir estabilizando. Lo que has dicho, Carl, esto es más de orden político, es de cierta inducción, de aprovechamiento o capitalización del desconocimiento, de la desinformación que tiene la mayoría de nuestra sociedad. Así es. Ha sido un gusto y un placer estar en tu programa y creo que lo que hay que dar de aquí en adelante es tranquilidad a la población, tratar de que no existan demasiada especulación por parte de algunos actores políticos y sociales. Es que hay algo interesante, Carl. Tenemos todavía algunos minutos. Te voy a explotar en este escenario. Es que acá el tema de fondo es el recurso humano. Por ejemplo, en ese déficit que tenemos del gobierno asociado a los supernumerarios, uno se pone a pensar en lo que es el gasto corriente y la inversión pública. Y ese gasto corriente tiene que ver con lo preventivo, con cierta tasa de incremento también que se da por inflación, etc. Y ese gasto corriente en relación a la inversión pública debería tener complementación e incidir significativamente en el multiplicador. Pero aquí viene este tema. ¿Cuánto planificamos? Porque ahí está el tema de fondo. ¿O qué estamos planificando? Porque los del gobierno, porque esos actores del PIB que los miramos de mejor forma desde el consumo, la inversión, desde el gasto estamos hablando, desde el gasto gubernamental y el saldo del comercio exterior, esos actores, vamos a decir, no están muy comprometidos y el gobierno que debería ser el líder no está ejerciendo liderazgo, porque un presidente debería gobernar para los que votaron por él y para los que no votaron, porque esa es la democracia. Claro. Y la democracia debería practicarse por mayoría y por minoría. Y aquí quiero hablar de esa planificación porque quiero regresar a la participación popular que debería habernos generado seguridad y soberanía alimentaria, que es fundamental en una sociedad. Así es. Creo que tienes toda la razón al manifestar de que no solamente las inversiones generan riqueza, sino también el gasto corriente, porque se multiplica al hacer las transacciones y finalmente llega a los productores para que sigan generando ciclos productivos. Pero creo que la inversión genera mucho más retornos que el gasto corriente, ¿no es cierto? Claro, que es indispensable todo eso. Entonces, ¿qué estamos haciendo, distinguido televidente? Reflexionando. Estoy con un colega economista, con un colega que ha trabajado bastante en el desarrollo departamental, regional, como quieran verlo, local. Entonces, tampoco hay que rasgarnos las vestiduras, tampoco debemos pensar que hay una crisis que nos va a llevar al fondo. ¿En qué hay que tener cuidado? En tener tolerancia, tranquilidad, buscar alternativas y alimentar a los niños. Porque cuando los tiempos son adversos, son de vacas flacas, lo más importante es cuidar la nutrición de los niños. Hay que hacer el mayor esfuerzo.
hay que explicarles, hay que educar. ¿Saben por qué también llegamos a este momento de intransparencia, lo vamos a llamar, de inmoralidad en muchos casos? Porque no estamos sabiendo educar. Tenemos una generación de cristal, tenemos muchas leyes que van en ruta con las disposiciones del ámbito internacional. Entonces, no se puede gritar a un niño, no hay que ser duros con los niños, hay que dar amor a los niños. Pero si no equilibramos el amor con el rigor, con la educación, con principios, entonces nos va a ir mal y nos está yendo mal. Vamos a tener gente que ya no va a querer ni tener familia más adelante. Y es interesante. La mayoría de la gente ahora que quiere tener gatos y perros y los está humanizando, ¿no? Les pone vestidos, les pone ropa, les pone zapato. Parece que nos estamos chiflando, estimado Carlos. Creo que sí, y creo que precisamente es necesario manifestar esto. Los medios de comunicación como tu medio y todos los medios deberían orientar a la población y no desinformar y no alarmar a la población, ¿no es cierto? Muchos medios sensacionalistas, les gusta agarrar una idea. Este señor dice que va a haber una devaluación tal que los precios van a subir a tanto, que el dólar se va a disparar, etc. Entonces, una gran noticia que la ponen lógicamente en el escenario social, y esto genera pues totalmente una desinformación terrible y una intranquilidad en toda la población, cuando en estos momentos donde teóricamente hay una crisis, lo que tenemos que hacer es darle tranquilidad y seguridad a la población. Claro, hay que estudiar los fenómenos, y los que van a utilizar los medios de comunicación para hablar de la crisis desde lo político, lo social, mejor estudien la complejidad. Y en la complejidad hay relaciones de causalidad, que son críticas, activas, pasivas, indiferentes. Y en función de eso, de la lógica, se podría hablar, hay que contrastar con los números, pero hay que hacer el trabajo de campo. Tenemos que hacer observación directa de lo que está ocurriendo en los mercados, pero a veces nos encanta especular en el entendido de la imaginación que uno pueda tener en relación a que también a cierta teoría que no encaja, pero nosotros estamos buscando encajar, vamos a decir, ¿no? Entonces hay que tener sumo cuidado con la metodología científica. Estimado Carl, ahora sí nos despedimos. Un gusto y un placer haber estado contigo, Alfredo. Creo que tu programa realmente llega a la sociedad para orientar. Gracias, distinguido colega. Esas palabras sirven para continuar con el ámbito comunicacional especializado, pero siempre razonando con los actores, siendo empáticos, aplicando la comunicación asertiva. Tengan ustedes muy buenas noches.